Bien, vamos a ver lo que son reacciones adversas de los medicamentos. Y entonces, precisamente por eso en la figurita aparecen dos, ¿no? Un fármaco y acá hay una parte del cuello del paciente que está con un biviril, entonces esa zona está bien enrojecida, ¿no? Ustedes están viendo ahí, está bien enrojecida. No, lo que marca que hay un rush, como dicen en inglés, rushing, o enrojecimiento, en el castellano, producto de una acción adversa del paciente, frente al medicamento. ¿Sí? Entonces, las reacciones adversas son lo que ustedes están leyendo en este momento en la diapositiva. ¿Qué es una reacción adversa? Bien, toda sustancia es capaz de producir un efecto terapéutico, pero también puede producir efectos indeseados. Y no solamente yo me estoy refiriendo a un fármaco, ¿no? Por ejemplo, si yo me voy en este momento y me como, no sé, un arroz con mariscos, o de repente me voy y me como una parihuela donde hay mariscos, también puedo tener un efecto adverso, ¿no? Me salen ronchas y que soy alérgico. Pero en este caso no estamos hablando de una comida, estamos hablando de fármacos. Pero la analogía que se presenta es ¿por qué? Porque si yo como algún alimento y me va a originar algún efecto adverso, el medicamento también puede producir efectos adversos. ¿Me dejo entender? Entonces, por eso dice, toda sustancia capaz de producir un efecto terapéutico, toda sustancia que es capaz de producir un efecto terapéutico también puede producir efectos indeseados. Aquí, ven, dice RAM, ¿no? Reacciones adversas de los medicamentos, RAM. Muchas veces en la bibliografía lo van a encontrar de esa manera, pero en otros sitios también lo mencionan así como dice AM, como acontecimientos adversos por medicamentos. Si lo encuentran de esta manera o lo encuentran de esta otra, no hay ningún problema porque se trata de lo mismo. Pero el término más común, más divulgado es este de acá, ¿no? RAM, reacciones adversas a los medicamentos. Entonces, sea esta o sea el otro, es lo mismo, pero el concepto igual no varía mucho, ¿no? Son los acontecimientos adversos por medicamentos, se definen como cualquier daño, sea grave, puede ser grave también, puede ser leve, causado por el uso, ¿no? de un medicamento. ¿Ok? Entonces los conceptos son similares. ¿Ok? Ahí ustedes están viendo en una bolita, está arriba, hay otro concepto. Dice, son todos aquellos efectos nocivos o indeseados que se presentan tras la utilización de un fármaco. Es lo mismo, ¿no? Pero acá se agrega algo importante que son efectos secundarios. Y una señorita, no sé, no me acuerdo quién fue, la semana pasada me dijo, doctor, ¿y qué se diferencia una reacción adversa de un efecto secundario, un efecto colateral? Y entonces, justamente por eso pongo esa diapositiva, ¿no? Porque si bien es cierto, hay efectos adversos o reacciones adversas a los medicamentos, también se manejan conceptos como reacción colateral, primaria y reacciones adversas a los medicamentos. ¿Okay? Esto es lo que yo les decía hace un ratito, lo que mostré en la diapositiva anterior. Si ustedes revisan este concepto y lo comparan con el otro, básicamente son sinónimos, ¿no? Son todos aquellos efectos nocivos o indeseados que se presentan tras utilizar un fármaco. El otro también es lo mismo, ¿no? Son efectos, se definen como cualquier daño, sino que aquí lo clasifica como un daño que puede ser grave, leve. Todo eso es un efecto no deseado, nocivo, ¿no? Causado por el uso del medicamento. ¿Ok? Entonces, conceptos que se parecen iguales, pero dependiendo del autor o dependiendo del texto del cual ustedes vayan a obtener la información, pueden obtener distintos conceptos. Bien, y entonces acá viene lo que les decía hace un ratito, ¿no? Lo que es el efecto primario, un efecto colateral y un efecto secundario. Está marcado acá. Entonces, muchas veces se utilizan como sinónimos esos conceptos.
cuando yo digo un efecto colateral, un efecto secundario o una reacción adversa. Pero hay ciertas diferencias que debemos tenerlas en cuenta, ¿no? Entonces dice acá, existen conceptos similares que a veces se utilizan inadecuadamente como sinónimos, ¿no? Y ahí está el efecto secundario y colateral. Ambos efectos aparecen como consecuencia de la acción de un medicamento, ¿no? Pero está con su dosis habitual, no es por encima, ¿no? Permíteme un ratito tu botella. Si yo digo una dosis habitual, es decir, estoy tomando una dosis correcta del medicamento. Si por ejemplo tengo que tomar esta cantidad de medicamento, pues lo tomo. A esa dosis habitual se puede presentar una reacción adversa. A esa dosis habitual se puede presentar, como dice ahí, un efecto secundario o un efecto colateral. Habitual, correcto, ¿no? Pero si yo agarro esta otra botella, y esto ya no es lo habitual, es más de lo habitual, o sea, es una mayor cantidad de la dosis, pero es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Y entonces yo le digo, me engañó mi enamorado, me engañó mi esposa, entonces, me lo tomo. Ya no es habitual, porque estoy utilizándolo para otros fines, no para fines terapéuticos. Entonces, eso quiero dejarlo claro, ¿no? Dosis terapéutica habitual. ¿Ya? Perdón. Entonces, por lo que no estarían incluidos los efectos por dosificación inadecuada, lo que acabo de resaltar, pero presentan varias diferencias. ¿Ya? Entonces, los fármacos pueden producir tres tipos de efectos: primario, colateral y secundario. ¿Ok? Entonces, vamos a ver la diferencia de uno y de otro. ¿De acuerdo? No se olviden que estamos aquí. Estamos haciendo las diferencias entre estos efectos, pero seguimos en el rubro de reacciones adversas. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el efecto primario? Es lo que vimos la clase anterior. Es cuando el medicamento ingresa en el organismo, pasa del torrente sanguíneo hacia el órgano diana. Llega al órgano diana, está la célula del órgano, están sus receptores y el fármaco contacta con el receptor y ejerce un efecto terapéutico, ¿no? Hablábamos de los enlaces esto de la parte iónica, ingresa, ¿no? Tenía un efecto bastante rápido. Entonces, ese es el efecto primario, se produce sobre los receptores específicamente buscados al diseñar el fármaco. Yo diseño o se diseña un anestésico local, introduzco el anestésico a través de la cárpula, se interrumpe la despolarización y se produce la anestesia. En este caso, la despolarización de los axones. Ya no hay ese intercambio iónico, entonces se produce el efecto farmacológico. Si eso funciona bien, entonces se produce la anestesia. Ese es el efecto primario. Eso es lo que se busca, para eso se diseñó el fármaco. ¿Ya? Entonces, aquí en este análogo, ¿no? Es lo que grafica, digamos, como un ejemplo un poco burdo, pero interesante, de cómo es el efecto primario, secundario y colateral. Dice, si yo lanzo a un blanco y le voy a dar en el centro, ¿no? En el centro mismo, imagínense, ¿no? Ese es el efecto principal. Pero si al acertar el blanco atraviesa, supongamos que alguien tira una piedra y le quiere dar aquí y le da, ese es el efecto del fármaco. Le da en el blanco y va a originar un efecto farmacológico terapéutico. Pero imaginemos que atraviesa la pared y por ahí pasa alguien, entonces lo va a golpear o le va a hacer algo, y entonces ese vendría a ser el efecto colateral. Si producto de ese golpe yo quedo así como matado a Ramón, el efecto de la pelota, pasa un carro, entonces le va a originar un accidente. Entonces ese vendría a ser el efecto secundario. Entonces, tanto el efecto colateral como el efecto secundario, ambos constituyen una reacción adversa. ¿Ok?
Ya. Ahora, yo no puedo pues saber, porque cada organismo es distinto. En la gran mayoría de las personas, cuando se diseñan los medicamentos, les origina el efecto terapéutico adecuado. Si voy a dar un analgésico, le va a pasar el dolor, un antibiótico va a controlar la infección, un anticoagulante igualmente va a tener su efecto, pero yo no sé pues si ese medicamento, que en teoría funciona bien para la mayoría, le puede hacer efectos o reacciones adversas a otras personas. No lo sabemos. ¿No? Yo no tengo una bola mágica, pero puede originar, un efecto adverso. ¿Ok? Sí. Doctor, yo lo entendí de esta manera, que el efecto secundario es algo, o sea, digamos que consumes el medicamento, no sé, pastillas anticonceptivas, y tiene ahí como un efecto secundario donde te dice todo lo que te puede ocurrir por el consumo de esas pastillas. Ahora, el efecto colateral entendí como que cosas que no se esperan que te suceda por el consumo de esa pastilla. Otra enfermedad, otra cosa que te puede ocurrir. Ahorita lo vamos a ver en el ejemplo, cuando ponga el ejemplo ya del medicamento. ¿Entendí más o menos? ¿Sí? Vamos por partes. El efecto colateral, ya, ahorita vemos el primario, ahora estamos viendo el colateral. El fármaco produce un efecto sobre el receptor diferente del original deseado como órgano diana, ¿no? Entonces, si por ejemplo yo coloco el anestésico, o como dice la señorita, tomo mi anticonceptivo para no quedar gestando, o me pongo el anestésico, entonces va a originar el anestésico, ¿cierto? Pero aparte de eso, ¿no? Aparte de que llega al receptor, en el efecto colateral, el fármaco produce un efecto en un receptor distinto al que, o sea, llega al receptor que debe llegar, pero a su vez llega a otro receptor. Y al llegar a otro receptor, produce otro efecto al unirse con ese otro receptor. ¿Ok? Entonces dice ahí, puede tener o no trascendencia clínica. Tomo el analgésico, me va a producir analgesia, me va a pasar el dolor, pero de repente también me va a producir gastritis. ¿Tiene trascendencia clínica? No, porque es una simple gastritis, dejando de tomar el medicamento, o simplemente el organismo se recupere y nada más. ¿Se dan cuenta? Pero en otros casos sí puede tener trascendencia clínica. Entonces ahí es donde hay que tener cuidado. Y no siempre aumenta al aumentar la dosis, no siempre porque yo aumento la dosis, hay más posibilidades de que aumente el efecto colateral. No funciona de esa manera. Porque depende, dice, de la cantidad de moléculas administradas y de la cantidad de receptores. Acuérdense, los receptores, viene el fármaco aquí, viene el fármaco acá, pero se puede saturar los receptores y por más que yo aumente la dosis, no va a hacer ningún efecto porque todos los receptores ya están copados. ¿Ok? A eso se refiere con eso, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, el fármaco llega al lugar donde debe estar, o sea, al receptor correcto, pero aparte puede llegar también a otro receptor. Y cuando hace o se une al otro receptor, también va a producir otro efecto farmacológico distinto al que originalmente fue puesto en primer lugar, o primero diseñado primigeniamente. Y el efecto secundario, dice, se produce como consecuencia de un efecto primordial o por un efecto colateral, o sea, puede ser producto del primer efecto o puede ser producto del efecto colateral. Miren, ahorita vamos a ver en el ejemplo, ¿ya? Al igual que ocurre con el efecto colateral, también el efecto secundario puede tener o no trascendencia clínica. Como en el caso anterior, ¿no? Si yo, viene el fármaco, hace un efecto, el efecto colateral es que lo golpea a la persona y el efecto secundario es que la persona media inconsciente por el golpe lo atropella un carro. Entonces puede ser este efecto secundario producido por el efecto primordial o por el efecto colateral. Igual,
puede tener o no trascendencia clínica. Trascendencia clínica, bueno, me quedé medio mareado, bueno, pues no me pasó nada. Piña, si el efecto, si estando mareado, me atropella un carro, ahí sí hay una implicancia. No importa. ¿Ok? Su intensidad suele depender de la dosis y también puede presentarse intolerancia en la desaturación de los receptores que ya les expliqué hace un ratito. ¿Ok? Vamos a ver, porque con el ejemplo se comprende. Esta es otra analogía que les voy a hacer entender también. Si se comparan los fármacos con las llaves y a los receptores con las dianas, acuérdense, si se acuerdan lo que les dije que es el órgano diana, ¿no? Sí. Entonces, el efecto primario, supongamos, esta es la llave, el efecto primario principal es la apertura o el cierre de la puerta que se desea abrir. En este caso se abrió esta puerta. Tenemos clase. Se consigue el efecto que ustedes estén reunidos acá recibiendo la clase. Pero en el efecto colateral es la misma llave que puede abrir al mismo tiempo otras cerraduras y por tanto otras puertas quedan abiertas o cerradas. Entonces, si yo empleo la misma llave y hago esta puerta o abro las otras puertas, ese vendría a ser el efecto colateral. O sea, esta llave, este fármaco está diseñado para este receptor, pero a su vez este mismo fármaco puede hacer efecto en este otro receptor, en este otro o en este otro receptor. En este caso el fármaco está abriendo una puerta, acá también, allá también y allá también, pero también puede hacer lo inverso, ¿no? Puede cerrar la puerta y cerrar la puerta. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo cierto es que sea que lo abra o sea que lo cierre, ese es el efecto colateral. Y el efecto secundario es la consecuencia de haber cerrado o abierto la puerta. O sea, si abrimos la puerta, entraron ustedes. Es como que yo les diga, cierro la puerta y el flujo de iones ya no pasa, ya no se despolariza la neurona. Entonces, ¿qué se produce? Al no despolarizarse las neuronas, el axón, ¿qué se produce? Cuando coloco el anestésico, ¿qué se produce? Si coloco ahorita un anestésico local, ¿qué está produciendo? Anestesia, pues no duele. ¿Se dan cuenta? Pero si ese mismo fármaco, o sea, ese mismo analgésico, puede producir en otros receptores, no el hecho de que ya no pasen los iones, de repente puede producir el otro efecto de que sí pasen en otro lado. Entonces producirá otro tipo de efecto. Entonces dice, ambos efectos, el colateral y el secundario, pueden ser beneficiosos o perjudiciales, dependiendo de sus consecuencias para la salud. ¿Se comprensión? Ahí bien. Al ingerir un antiemético para prevenir el mareo de un viaje, ¿no? Gramol. Cada vez que viajo a la sierra vomito, me voy a tomar un medicamento, ya, un antiemético. Asociado a un efecto primordial buscado, que es el efecto primario, ¿no? Te lo tomas, se evita el mareo. Está bien. Y le aparece la somnolencia, porque ese es el efecto secundario. O sea, viene el medicamento, hace contacto con el receptor, ya se me pasó el mareo. Pero al hacer contacto con el otro receptor, ¿qué me pasa? Ya suelto. Ese es el efecto colateral. Y entonces, ¿va a tener una trascendencia clínica? Posiblemente sí, porque si yo estoy manejando el carro y estoy con somnolencia, ya se me pasó el mareo, no para acá, pero estoy con somnolencia, puedo. Entonces, la somnolencia puede ocasionar un accidente y en ese caso se considera que sí tiene una trascendencia clínica si el paciente va a conducir.
y ese accidente será un efecto secundario del efecto colateral. Lo colateral es la somnolencia y el efecto secundario ha sido el hecho de que yo me... Ahora, pero va a tener también un efecto positivo en algún otro caso, porque si va a dormir, o sea, si me va a dar somnolencia, por ejemplo, ahora yo soy un paciente que sufre de insomnio y me voy a ir en el viaje, me va a dar mareo, ya me tomo el antiemético, ya se me pasó el mareo, pero a la vez me va a dar somnolencia, pero yo soy un paciente que sufre de insomnio, no puedo dormir. Pero gracias al antiemético y como estoy en el carro viajando, me quedo dormido. Entonces, en ese caso también tiene una trascendencia clínica, pero es benéfica. Porque como yo no puedo dormir, gracias a ese medicamento me quedo dormido. Me voy a quedar dormido todo el viaje. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese vendría a ser el efecto secundario, pero benéfico. Mientras que en el otro caso, bueno, no es para nada benéfico, ¿no? Si yo soy una señorita, cosa que no lo soy, y estoy tomando anticonceptivos, porque de repente ya tengo una vida sexual, digamos, activa, y si yo tomo antibióticos, entonces, ¿qué sucede? Cuando yo tomo el anticonceptivo, viene el anticonceptivo, acuérdense que nosotros tenemos una flora normal, parte de ese anticonceptivo, se reabsorbe y nuevamente entra al torrente sanguíneo. Entonces, engaña ¿cómo se llama esta glándula que está acá? ¿No? A la hipófisis y entonces no se produce la ovulación. Yo tomo el antibiótico, José, vamos, no pasa nada. No, claro, estoy tomando el anticonceptivo, o sea, no pasa nada. ¿Sí? No, efectivamente no va a pasar nada. Mientras lo tome regularmente como me indica que lo debo tomar, no va a pasar nada. Pero si en el caso, vuelvo a repetir, si yo fuese mujer, y en ese contexto empiezo a tomar un antibiótico porque de repente tengo alguna infección o algo, entonces empiezo a tomar el antibiótico. Si el antibiótico es de amplio espectro y empieza a destruir no solamente a las bacterias que están originando la infección, sino que también empieza a destruirla o parte de la flora normal, entonces cuando yo me tomo el anticonceptivo, ya no se reabsorbe el medicamento a nivel del intestino, sino que se pasa nomás. Entonces, la cantidad del antibiótico que debería estar presente en el flujo sanguíneo en condiciones normales, es decir, sin antibióticos, disminuye. Y va a aumentar solamente cuando yo me vuelvo a tomar el medicamento, o sea, el anticonceptivo. Mientras que en el otro caso yo me lo tomaba, se reabsorbía y se mantenía estable. Como ahora ya el antibiótico destruyó la flora, ya no se reabsorbe tanto y baja, disminuye. Ya no engañas a la hipófisis y ¡bum!, se escapa por ahí un ovulito. Y entonces le digo, José, vamos, no pasa nada. Y de repente se pasó, pues. Entonces, buena pregunta. Entonces, ¿qué sería? ¿Un efecto secundario o un efecto colateral? Piensen, ¿cuál sería el efecto colateral? El efecto colateral vendría a ser que ya no habría la misma dosis o la misma cantidad del medicamento en el plasma, en el suelo de la sangre, porque ya el antibiótico destruyó parte de la flora, modificó esta zona. Ese es el efecto colateral. ¿Y cuál es el efecto secundario? ¿Ya? Entonces, una reacción adversa es una respuesta nociva, no intencionada a un medicamento. Claro, pero yo qué culpa tengo,
yo caso saber, pues estás tomando este anticonceptivo. Por eso es que en la historia clínica es importante decirle al paciente que diga la verdad, ¿no? Que diga la verdad. Porque si no dice la verdad, a veces nosotros podemos administrar un fármaco o, no sé, ¿no? Prescribir un procedimiento y uno no sabe, pues, ¿no? Y el paciente entonces tiene que saber que lo que está diciendo, y se va a notar en la historia clínica, tiene carácter de declaración jurada. Hay algunas historias clínicas incluso donde le hacen firmar al paciente, y firma también el facultativo, ¿no? O sea, el médico, el dentista. ¿Por qué? Porque está dando fe de que lo que está diciendo es verdad, ¿no? Si está omitiendo algo o si está engañando, entonces ya no es culpa del profesional, es culpa del paciente. Claro, yo no me puedo hacer responsable por una cosa que yo no sé. Entonces, eso es importante decirse. Cuando ustedes estén en clínica, le tienen que decir al paciente, ¿no? Vamos a llenar la historia, por favor, tienen que decir la verdad. ¿No? Y yo soy un paciente de VIH y ustedes me van a extraer un queso. Posiblemente, no, que lo extraiga otro, me van a decir. O sea, eso está mal, no lo pueden hacer. Éticamente es incorrecto. Pero sí es importante que el paciente les diga, sí, pues soy una persona con VIH, para que ustedes tengan los cuidados. ¿No? Entonces, igual aquí, ¿no? Como en el ejemplo que les acabo de dar. ¿Ya? Bien, entonces, una reacción adversa es una respuesta nociva y no intencionada a un medicamento. ¿Sí? Puede ocurrir por sobredosis. El ejemplo que ya les ahí, miren cómo ahí el ejemplo cambia, el concepto cambia. Uso inadecuado, error de medicación, pero también a la dosis habituales y uso adecuado de los medicamentos. Algunos conceptos lo van a encontrar así, pero nosotros no vamos a manejar ese concepto, porque ya hemos dicho de que cuando antes que se le cayó la botella al joven, entonces si yo tomo de manera inadecuada un medicamento con otros fines, o lo utilizo mal porque me dieron una dosis incorrecta, o porque hubo una sobredosis, entonces ya ahí no. Entonces, lo que se maneja en la Organización Mundial de la Salud es esto, ¿no? Eso es un ramo. Es cualquier reacción nociva, o sea, sin causa, no intencionada, porque yo como facultativo no le voy a dar un medicamento a un paciente para hacerle daño, ¿no? Sino para que se recupere. Por eso, nociva, pero no intencionada, que aparece a la dosis normalmente usada. Por eso que antes agarraba la botella. Habitual, decía, ¿no? A las dosis usadas en el ser humano, ¿para qué fines? Profilaxis, diagnóstico, tratamiento para modificar sus funciones fisiológicas. ¿Ok? Entonces nosotros trabajamos con esto. ¿Ya? Y como ya hicimos la diferencia entre lo que es reacción adversa, efecto secundario y colateral, entonces ya queda bastante claro, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien. Entonces, esas son las reacciones adversas. Ahora, es normal que se produzcan efectos, ¿no?, que no son los que estamos buscando. Vuelvo a repetir, yo no soy mago, no soy Merlín, no tengo una bola mágica para poder saber si, no sé, si le doy el medicamento a la señorita que le está pasando la regla al joven, de repente ella reaccione de manera adversa al medicamento. No lo sé. No lo puedo adivinar. Entonces, aquí por ejemplo, este es un ejemplo que sí es, digamos, nos compete a nosotros. Dice, la osteonecrosis producida por el uso del bifosfonato. Yo les he colocado esto, jóvenes, para que ya no tengan que buscarlo, ¿no? Pero si ustedes quieren buscar más información al respecto, háganlo. El bifosfonato es un inhibidor de los osteoclastos. Ya saben lo que son ustedes los osteoclastos, ¿no? Que por interacción con estas células producen una marcada disminución
en la reabsorción ósea. Entonces se utiliza habitualmente en pacientes con cáncer avanzado, metástasis, hipercalcemia maligna, ¿no? Entonces, ¿qué sucede, jovencitos? Cuando yo soy un paciente que estoy consumiendo, ¿no?, bifosfonato, me va a producir necrosis en los maxilares. ¿Ok? Claro, no es porque consuma una o dos veces, sino es el consumo continuo de ese medicamento. Entonces, cuando se le dice al paciente en la historia clínica, ¿está consumiendo algún medicamento? Sí. ¿Qué medicamento? Y le dicen, bifosfonato. Ah, mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si yo voy a hacer una extracción, lo más probable es que en ese lugar donde se ha producido la extracción se produzca necrosis del hueso. Entonces voy a tener que cortar toda esa porción necrótica. Previamente le voy a tener que decir al paciente que deje de tomar el medicamento. Y si diciéndome que está tomando un bifosfonato, yo tendría que hacerle una extracción, entonces tendría que consultar o hacer una interconsulta con su médico para ver si le corta la administración del medicamento y cuántos días deben pasar para que después de haberse cortado el medicamento, o sea, ya no lo toma, yo le puedo hacer la extracción. Entonces, por eso es que esto es importante. ¿Okay? Ese es otro ejemplo. Y por eso la figurita también está ahí, ¿no? Bueno, pero al fin y al cabo, eso se puede salvar. El cirujano lo puede, digamos, rápidamente, casi todas las interconsultas, dando los antibióticos del caso, el paciente puede salir del cuadro. Pero hay casos en que ya escapa, o sea, ya es grave, por decirlo así, ¿no? Entonces, hay algunas reacciones a los medicamentos que pueden ser graves. Entonces, el ejemplo es, esto lo van a ver seguramente ustedes cuando hagan medicina bucal, como parte de la asignatura está este síndrome, que es bien conocido y que se relaciona mucho a nosotros porque afecta también las mucosas, que es el síndrome de Stevens-Johnson. Esa es la figurita que ustedes están viendo ahí, ¿no? Entonces, sucede que en algunas ocasiones, no siempre, por el consumo de alopurinol, que es una sustancia que consiste en reducir la producción del ácido úrico del organismo. Acuérdense que cuando hay niveles muy altos de ácido úrico, produce gota o cálculos renales. ¿Ya? A veces no han escuchado de repente, no come mucha carne roja y le produce gota, ¿no? Ya, algo así es el efecto, o sea, su acción del alopurinol es reducir esa cantidad de ácido úrico. Pero ¿qué sucede? Hasta ahí, bien, pues, ¿no? Reduce todo, pero en algunos pacientes este medicamento no solamente reduce la cantidad de ácido úrico, sino que puede producir este síndrome, que es el síndrome de Stevens-Johnson, que como ya les había mencionado, es un tipo de síndrome en el cual la persona se le forman ciertas ampollas por todo el cuerpo, revientan, como ustedes están viendo ahí, y se produce toda una serie de lesiones a nivel de la piel y también en la mucosa. No se preocupen por entender lo que es el Stevens-Johnson, porque eso lo van a ver en su momento. Cuando lleven medicina bucal o patología, van a verlo. Pero lo que yo sí quisiera que ustedes tengan en la cabeza, así como les estoy dando estos ejemplos, los que están en la diapositiva, este es importante, eso sí memorícenlo, porque eso sí les voy a preguntar en el examen. No porque quiero fastidiarlo, sino porque es algo que se presenta cotidianamente, bueno, no cotidianamente, pero sí se presenta en aquellos pacientes que sí consumen ese medicamento. Lo mismo acá, el alopurinol, si bien de repente ustedes no lo van a recetar porque no tiene mucho que ver con nosotros, porque nosotros no somos médicos para recetarles eso, pero sí puedo establecer un diagnóstico, porque el síndrome de Stevens-Johnson es bien fácil de establecer. O de repente cuando vayan a hacer su internado lo pueden ver. Y entonces le preguntarán al médico, síndrome de Stevens-Johnson, doctor, ¿y por qué se produjo? De repente porque consumió algún medicamento. Sí. ¿Cuál es el medicamento que puede haber consumido? Ya ustedes lo saben. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso sí es importante dentro de lo que estamos haciendo.
Bien, ahora, ya hemos visto el concepto, varios conceptos, nos estamos quedando con el concepto de la OMS. Hemos visto las diferencias entre los efectos colateral, primario y secundario. Y hemos visto también que dichos efectos o reacciones adversas pueden ser graves, unas más que otras. Bien, ahora lo que vamos a ver es su clasificación, la clasificación de los efectos adversos. Esta clasificación, digamos, es la más común y la van a encontrar prácticamente en todos lados. Pero de todas ellas, los tres primeros, el A, B y el C, para ser más claros, son las que más se producen. ¿Okay? Entonces, el tipo A, por eso ahí está, ¿no? Viene del A, de esto, de aumentado, ¿no? En inglés, ¿no? Por ejemplo, dice la hipotensión por vasodilatadores. Yo le doy una cantidad de vasodilatadores para un paciente que es hipotenso, ¿no? Pero de repente se me pasa la mano y entonces se me pasó la dosis, se le baja mucho la presión, entonces ya la sangre no llega al encéfalo y otras complicaciones más. Entonces por eso dice, son reacciones que se producen como consecuencia de un exceso, ¿no? Son dependientes de la dosis y clínicamente previsibles, pues, ¿no? Porque si yo le doy más de lo debido, le baja más la presión, ¿no es cierto? Uy, me palgué, le puse de 500 y era 250, me pasé. Entonces, es previsible que al aumentar la dosis pueda producir otros efectos, ¿no es cierto? ¿Es claro o no? ¿Sí? Ya. Aparecen con mayor frecuencia que las otras. Pero acá viene lo importante. ¿Qué dice acá? No revisten gravedad. No son graves. ¿Ya? Son frecuentes en fármacos con índice terapéutico estrecho, ¿no? Ya saben lo que es el índice terapéutico, la ventana terapéutica, ¿se acuerdan? Entonces, hay medicamentos que tienen una ventana chiquita, ¿no? Entonces, como es chiquita, fácilmente me puedo pasar o puedo bajar. Ahí puede ser. ¿Ya? Son previsibles y presentan baja mortalidad. Se recupera el paciente, no pasó nada. Vuelve a la dosis normal, ya. Sale del cuadro, listo. Otro ejemplo es la hipoglucemia intensa. Hipo es bajo, hipoglucemia. ¿No han visto esa película El Padrino? El Padrino número 3. Cuando Michael Corleone se va y se quiere confesar con el padre y en ese momento entra en shock, ¿no? Y le dice, tráigame un chocolate, tráigame jugo de naranja, y se come el chocolate y se toma el jugo de naranja y al poquito, al ratito ya se recupera. ¿Qué sucede? Que él tiene diabetes, pero como le dan el medicamento para disminuir la glicemia, o sea, disminuir la glucosa en la sangre, a veces de repente baja mucho, entonces ya el paciente entra en shock, porque tampoco, o sea, nosotros necesitamos glucosa, sí, pero lo necesitamos en niveles normales, ¿no? En ayunas debe ser 80 o menos de 80, no debe pasar de 100, entonces eso es lo normal. Si ya comí algo, bueno, sí puede llegar a aumentar, porque he comido, ¿no? Al momento de comer aumenta la glucosa en la sangre, entonces se dispara un poquito, pero debe ser menor de 180, puede llegar a 120, 130. Pero no puede bajar tampoco mucho, pues, porque si baja mucho, entonces ya empieza a afectar. Entonces, si yo le doy a un medicamento y le baja mucho, lógicamente pues se va a poner mal. Entonces, por administración intensa del antidiabético. Pero lo cierto es que, sea porque le aumenté la dosis, ¿no? Se pone mal, pero fácilmente se recupera. ¿Ok? Entonces, ese es lo más común, jovencitos, el tipo A. Por eso dice bien claro acá, vean por favor, la A viene de aumentado, para que no se olvide. El tipo B es el efecto bizarro.
No, acuérdense de Superman. Superman creo que ya no tenía esa infancia. Superman siempre tenía su enemigo que era igual a él, pero era todo lo opuesto, que era Bizarro. Así se llamaba, Bizarro. Pónganlo en internet que lo van a encontrar. Superman y Bizarro. Ahí sale. Entonces tiene el efecto Bizarro. Y son reacciones poco frecuentes, pero estas son más graves que las anteriores y estas reacciones no están relacionadas con la dosis. O sea, no es que aquí me pasé de la dosis y por eso le originó el problema. No tiene nada que ver con eso. Es lo que dice en el segundo párrafo. Son debidas a mecanismos inmunológicos y farmacogenéticos, pero sobre todo más a efectos o mecanismos inmunológicos. ¿Ok? Y fíjense, esto es importante, por eso lo he puesto de rojo, tiene mortalidad elevada. O sea, el paciente sí se puede morir. No porque usted le han dado una dosis incorrecta, le han dado la dosis correcta. Son reacciones poco frecuentes y más graves. Estas reacciones no están relacionadas con la dosis. Vuelvo a repetir, no tienen nada que ver con la dosis. Entonces, el tratamiento, lógico pues, ¿no? Si esto le está matando a la señorita, ¿qué le tengo que decir? Suspender. Suspendo, pues ya no tomo. Si lo va a seguir tomando, lo va a matar, ¿no? Es cuando no sabe qué sale con un medicamento. Igual, los jovencitos acá dice la agranulocitosis por nolotil. Entonces, aquí abajito, están viendo. Nolotil pertenece ¿Qué es el a los nolotil? medicamentos Pertenece a un grupo de medicamentos, que son otro grupo de analgésicos y antipiréticos. No es igual a los AINES. Y este medicamento se puede también ser usado para el dolor agudo o moderado o intenso postquirúrgico o postraumático, ¿no? Entonces, pero hay alguien pues, que no reacciona pues, normal al nolotil y lo puede originar esa agranulosis. Entonces el paciente puede morir porque es un mecanismo inmunológico el que está jugando ahí. Por lo tanto, yo tengo que ser o intervenir inmediatamente, si no el paciente se me muere. C, más fuerte, A de, B de bizarro, C de crónico. Entonces, si es crónico, es de larga data, ¿no? Acuérdense de esa que es la piedra y la gota constante sobre la piedra que produce el hueso. Si la piedra es dura, le cae una gotita una vez, 2 veces, 3 veces, no pasa nada. Por eso era una forma de tortura también. Colocaban a la persona, la inmovilizaban y hacía que gotee. Conforme pasaba el tiempo, gota y gota, perforaba el cráneo y moría la persona. Forma de tortura. Claro, eso no se hace ahora. No se hacen esas formas de tortura, pero siguen habiendo torturas. No Yo lo sé porque yo estudié medicina legal y sé que hay formas de tortura, ¿no? ¿Por qué será, doctor? Ahora el problema es cómo identificar a una persona que ha sido torturada a través de las secuelas que ha dejado esa tortura. Eso es lo difícil. Psicológico. Entonces, ese son crónico de larga edad. ¿Me van a entender? Entonces, ya se estarán poniendo a pensar ustedes, pues, son reacciones que suceden tras una exposición prolongada al fármaco. O sea, no es que el paciente lo tomó por una semana o 10 días, no. Es de larga edad. ¿Ok? ¿Son previsibles y conocidas? Sí, son previsibles. Se incluye en este grupo la farmacodependencia. Una de las drogas que es farmacodependiente, que yo les decía, como hay un dolor extremo que se ve en la guerra, sobre todo en esta, decía, en busca del soldado Ryan, ¿no? Cuando el médico, que era el médico que estaba con ellos, le perforan el hígado y entonces el dolor era insoportable. ¿Y qué le dice? Ponle la morfina, ¿no?
la morfina. Entonces es dependiente, ¿no? Porque él no le va a dejar, si está para morir, si tiene dependencia, le va a originar, sino que de repente yo soy un paciente con cáncer terminal, ya no me hace efecto ningún analgésico con morfina. Entonces, si bien es cierto, hay analgesia, pero también hay farmacodependencia. Como yo les decía, creo en la historia, ¿no? En la historia de la farmacología, acuérdense, la cocaína era un excelente analgésico, perdón, anestésico. Bueno, analgésico también. Ojalá que nunca se cocaína, ¿no? Pero si por ahí alguno lo hace o ve a alguien, ¿no? Se mete ahí, no le duele, por eso no han visto cuando hacen así. Y el otro viene y le mete cachetada y no total. Es eso, pues. Pero que, si bien tiene un buen efecto, pero crea dependencia. Los hay medicamentos que crean dependencia. Ese es un extremo, un ejemplo, si se quiere, ¿no? Pero por ejemplo acá hay otro, ¿no? La nefropatía por analgésicos, ¿no? El otro ejemplo que está aquí también dice, el síndrome de Cushing, por ejemplo, ¿no? Por corticoides. La discinesia, ¿no? Como dice, son movimientos involuntarios erráticos y de retorcimiento de la cara, los brazos, las piernas y el tronco. Así, ¿no? Entonces, ¿no? Y el síndrome de Cushing, que es un trastorno de la hormona causado por la exposición prolongada al cortisol. El cortisol es producida por las glándulas, ¿no?, adrenales y se puede producir por tomar medicinas con hormonas sintéticas para reducir alguna enfermedad inflamatoria. Entonces, en esos casos o en esos ejemplos está esta tipo C, crónico. Estas tres primeras son las más comunes. ¿No? O sea, de las 6 que vamos a ver, el A, B y C, digamos, son los más conocidos. Son los que ustedes van a encontrar más en la bibliografía y los que de repente se pueden topar con ellos. Pero de las 3 primeritas que hemos visto, la primera es por aumento. Y eso es lo que más común aparece en las complicaciones que vayan a tener ustedes como odontólogo por su fármaco, por sobredosis. La B es el efecto bizarro y que tiene una cuestión ya inmunológica, no es culpa de ustedes, es culpa del paciente. Piña, pues como si se gana la lotería al revés, ¿no? O sea, que un paciente haga un efecto adverso a un medicamento cuando la mayoría o casi todos no lo hacen. ¿Sabes? El C, pues ya ustedes saben, incluso es previsible, ¿no? Ustedes saben, puede originar dependencia. Pero que ustedes estén aquí en este grupo, difícil, pues, ¿no? Porque ustedes no van a recetar fármacos en este, ¿no? El D, Retraso. dice retraso, dice delay, ¿no? Por eso es D, o sea, viene del delay, ¿no? Pero en español es retraso, ¿no? El ejemplo, la teratogenia carcinogénesis, que son los dos ejemplos, ¿no? Entonces dice, son poco frecuentes, al igual que el anterior. Son reacciones que ocurren tiempo después de la exposición al fármaco. A diferencia del tipo C, que vimos ahorita hace ratito, la exposición puede ser ocasional o no continua. El otro era crónico, se lava. En este no, puede ser ocasional, no necesariamente tiene que ser continuo. Entonces, ahí está, teratogenia. ¿Sí saben lo que es teratogenia? ¿No saben? Si nos lo dice. Entonces, lo buscan en el diccionario y de eso les voy a preguntar en los exámenes. Yo me estoy acordando perfectamente qué cosas les estoy diciendo que deben buscar en el diccionario, porque eso les voy a preguntar en el examen. Se los he dicho, ¿no? La clase anterior creo que también se los dije. Yo tengo un recuento bien claro de qué cosas les estoy diciendo que busquen para que ¿Qué tal memoria? lo sepan, ya. Entonces, por favor, no estoy bromeando cuando les digo que busquen. El tipo E,
End Viene of del juice. fin, ¿no? En inglés es end, Of fin del tratamiento, síndrome de retirada, ¿no? Abstinencia de los opioides. la reacción empieza. La reacción aparece cuando el fármaco es retirado bruscamente, ¿no? Se retira el fármaco, entonces origina en el... Es como cuando la cocaína, ¿no? El paciente cocainómano le cortas la cocaína, pues, o sea, tiene que volver, ya se volvió adicto, ¿no? Pero bueno, ese es otro ejemplo, ¿no? Aunque acuérdense que la cocaína, ya les había dicho, en la historia ha sido utilizada en un principio, ¿no? Entonces, no son reacciones comunes y estas aparecen poco tiempo después de haber retirado el fármaco, ¿no? Por eso decía síndrome de abstinencia. Otro ejemplo es la insuficiencia suprarrenal tras la suspensión de los corticoides, también es otro ejemplo, o la angina tras la suspensión de los beta-bloqueadores. ¿Ya? Entonces, si yo les digo, por ejemplo, en el examen, la angina en el tipo E de las reacciones adversas, ¿no? Se produce por la suspensión de Beta bloqueadores. esos ejemplos sí los memoricen. Y se los pido que los memoricen porque es lo común, pues, es lo que generalmente sucede. ¿Ya? Aunque de repente tampoco no tengamos mucho que ver con esta situación. El último, el F, es falta, fracaso, ¿no? No me acuerdo cómo se pronuncia, failure, viene de error, ¿no? Es la falta de eficacia de un medicamento, la falta de eficacia de un medicamento puede considerarse una reacción adversa cuando da lugar a un efecto no deseado. Entonces, no es que se llevan al fármaco, se le pueden deber a los excipientes o algunas impurezas o contaminantes que le estén acompañando al fármaco. Entonces, no es que el fármaco propiamente dicho sea el que origine la reacción adversa, sino el excipiente o algún otro contaminante. O, como dice ahí, puede también estar incluido en este grupo los fármacos que están caducados. Entonces, bueno, eso sí es importante resaltarlo, ¿no? O sea, si un fármaco ya está su tiempo vencido, ya no es fármaco, pues veneno, así de simple. Si el fármaco o cualquier producto vence, ya no debe consumirse. Y si se consume, están consumiendo veneno prácticamente. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque a veces sucede. Tengo que sacar el extraer, me gana el tiempo. Compra préstame tu anestesia. Luego está vencido. Uy, está vencido. No importa, si igualito no se va a dar cuenta. Ole nomás. Vale, pues. ¿Está bien? No. No está bien, pues, porque eso ya se venció. Puede tener el efecto farmacológico, pero ¿y si no lo tiene? Entonces no voy a arriesgar con el paciente a darle algo que ya se venció. Entonces, en ese grupo está el grupo Puede ser mortal. grupo de las causadas por fármacos. Puede ser mortal tomar un medicamento vencido. De los 6, creo que ya les adelanté, los 3 primeros son los más usuales, ¿no? Y A, B y C. Ahí está. Creo que ya no lo voy a volver a repetir, ¿no es cierto? Pero aquí es importante esta de acá. Es el más frecuente, el tipo A. El grupo B es menos frecuente, es menos del 1%. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿de cuál deberían cuidarse? De la De la. ¿Por qué? Porque ahí están los efectos farmacológicos exagerados o cuando doy una dosis inadecuada. Pero, a ver, grábese una cosa. Si yo le voy a dar una dosis inadecuada a un paciente, no es porque yo le quisiera dar una dosis inadecuada. Puede ser porque me equivoqué, o sea, se me chispoteó, ¿no? Erré, puedo equivocar, sí. Que sería lo mejor, ¿no? Porque, bueno, todos somos humanos, nos podemos equivocar. Pero también se produce porque yo no sé. Ahí sí, si yo no lo sé hacer, entonces no lo hago, porque si lo hago posiblemente me equivoque.
Ahora, tampoco no está mal que no sepan, ¿no? Ahorita ustedes no saben, pero van a aprender. Y si están en el hospital no lo saben, pues pregunten, pues, ¿no? Así de simple, ¿no? Doctor, doctora, ¿cómo es esta nota? No sé. Bueno, si es más docente te grita, pero si la persona sabe ser docente, entonces te va a explicar, ¿no? Y te va a decir así, así, así. Porque tampoco, o sea, hay que meterse en la cabeza de que yo no soy, pues, ni ninguno de ustedes va a ser una enciclopedia andante, jóvenes. Entonces, tienen que aprender. Entonces, pero lo importante es que sean conscientes de que si yo no sé, tengo que preguntar. Entonces, preguntando, aprenden. Ahora, si ya saben, porque en ese momento el médico o el dentista le va a dar la carnecita del asunto, pues, ahí sí, pues, con eso que ya saben, estudien para que otra vez se acuerden y ya no cometan ese mismo error. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, por ejemplo, ¿no? Estos ejemplos sí se lo deben saber, ¿ya? Son ejemplos que suceden muy a menudo. Los betabloqueadores pueden llegar a producir bradicardia. Un ejemplo de betabloqueador es el propanolol para la hipertensión portal. Lo normal es que este medicamento se administre de 40 miligramos cada 6 horas u 8 horas, pero en el Perú, los peruanos somos más susceptibles a este medicamento, al propanolol, entonces se les debe administrar 40 miligramos cada 12 horas o la mitad, ¿no? O sea, 20 miligramos cada 6 horas. Doctor, pero nosotros, ¿qué vamos a trabajar con betabloqueadores? Difícil, doctor, me van a decir, cierto, difícil, ¿no? Pero como es un medicamento que ya está, digamos, conocido su efecto adverso, por eso lo pongo. Y entonces, eso sí tienen que saber. Administrar una quinolona en una mujer gestante, pero sin saber que está gestante, ¿no? Entonces también puede originar efectos mutagénicos. Por eso es importante, sobre todo las damas, ¿no? Saber, ¿no? Si podría haber quedado gestando o estar embarazada, ¿no? Sobre todo si tengo una vida sexual que ya es activa. Bueno, ustedes no creo, porque ustedes no están casadas o no conviven, me imagino. Pero si en caso lo estuvieran, pues es importante saberlo, ¿no? No te preocupes, lo meto y de los no, para que sientas cómo, ¿no? Para que sientas que sin el preservativo se siente distinto, ¿no? Algo así, ¿no? La convence. La otra es que el que va a cargar con la criatura no es el varón, pero el que va a cargar con la criatura es la dama, la mujer, ¿no? Entonces, si yo soy famosa, dice, allá pues a ver, vamos a ver si de verdad se siente distinto, de repente se siente más rico, dice, ¿no? Y ahí viene el problema. Ahí viene el problema. Entonces, sale gestando y como no sabe, porque no sabe que a veces en el líquido, si bien el esperma que sale como tal, pero en el líquido de lubricación también puede salir por ahí algunos espermatozoides. Entonces la chica se embaraza, pero como no sabe eso, vive su vida normal y de repente sí está gestando. En esas circunstancias toma una quinolona y la quinolona pues tiene efectos mutagénicos, ¿no? Claro, yo no lo sé. Imagino que yo soy el médico, ¿te estás gestando? No, claro, dale pues la quinolona, ¿no? Y de pronto, doctor, sí estoy gestando. Vaya. No es culpa de nosotros. Entonces es importante. Igual, ¿no? Voy a un centro radiológico, ahí está bien clarito, ¿no? Si usted está gestando, avise. ¿Para qué? Para que te coloquen el chaleco de plomo o el collarín de plomo.
En el caso de odontología eso no es muy grave, ¿no? Porque la radiación en odontología es mínima en comparación a la radiología médica, ¿no? Un día de radiación normal, porque nosotros estamos expuestos a la radiación, sea por la computadora, sea por la luz solar, un día de radiación normal equivale a una dosis periapical. O sea, yo más mi radio, por ejemplo, si me voy a la playa y estoy ahí con toda la insolación, imagínense que estoy gestando todo el día. Esa es más radiación que una periapical. Entonces no hay que asustarse. Pero si es una radiografía médica, eso sí es distinto. Ahí hay más. Los microsieverts aumentan, son mayores. Entonces, aquí hay que tener en cuenta eso, ¿no? Y lo otro es los opiáceos, por ejemplo, producen estreñimiento. Su reacción adversa. ¿Ok? Ahora, los del tipo B son reacciones inmunológicas, por eso es que son poquitos, pues, ¿no? Después dice, y bien clarito dice, es raro, es inesperado. Su causalidad incluso es dudosa. Si bien es cierto, puede originarlo el medicamento, pero no es así 100% seguro. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? No depende de la dosis. Cuando dice no es reproducible es porque no necesariamente se tiene que dar de la misma forma en todos los pacientes, ¿no? Pero sí puede ser grave. Puede morir la persona, creo que ya se lo dije, ¿no?